Hola, ¿cómo están? En este video lo que vamos a hacer es programar nuestro propio algoritmo K-Nearest Neighbor. Entonces voy a dar un rápido overview. Asumimos que ya entendemos este algoritmo y nos vamos a pasar después del overview directamente a programar una clase para poderlo utilizar. ¿Sale? Entonces, este algoritmo es un algoritmo de clasificación. Este es el caso bidimensional. Aquí hay dos conjuntos de puntos, los que están en rojo y los que están en color azul. ¿Sale? Yo quisiera saber, por ejemplo, ambos conjuntos tienen características o componentes bidimensionales, pero yo quisiera saber, dado un punto nuevo, qué etiqueta le tengo que poner. Es decir, si va a ser rojo o va a ser azul. Por ejemplo, este caso que yo dibujé aquí, de este punto que está sobre aquí donde estoy indicando, ¿qué es lo que necesita hacer el algoritmo? Primero, dado un punto, necesita calcular la distancia al resto de puntos, es decir, a todos los puntos rojos y a los puntos azules. Después, como el algoritmo es K-nearest neighbor, una vez calculando las distancias, necesita calcular, por ejemplo, si decimos que K es 3, K el número de vecinos más cercanos, por ejemplo, necesito calcular, una vez que yo ya sé, por ejemplo, estas distancias a estos puntos, que son los puntos más cercanos, necesito saber qué etiqueta tienen. Es decir, ¿son rojos, son azules, son todos rojos o son todos azules? No lo sé. Eso se llama selección por mayoría de votos. Entonces, primero, calcula las distancias. Eliges las n o k más cercanas y después tienes que elegir la etiqueta que va a tener, ¿sale? En este caso es azul, ¿sí? Porque son tres, entonces dos son azules, se elige azul en este caso, ¿sale? Cuando son iguales, se elige alguna de las dos. Este es el caso tridimensional para R3. Entonces, tenemos conjuntos rojos, conjuntos azules y estos que están acá abajo realmente es un color gris. Entonces, si este es mi punto nuevo, ¿qué etiqueta es la que le tengo que poner? Entonces calculo la distancia, selecciono los vecinos más cercanos, veo la etiqueta que tienen esos vecinos más cercanos y por mayoría de votos elijo la que más se repita. ¿Sale? Que en este caso K es 4, por ejemplo, le corresponde una etiqueta de color gris. ¿Sí? Para el caso general, nosotros tenemos que encontrar una función de distancia. Vamos a utilizar distancia euclidiana. Por ejemplo, la distancia de entre dos puntos P y Q es igual a la distancia de Q a P y esto, por ser distancia euclidiana, se calcula de la siguiente forma, que es la suma de la diferencia de los cuadrados de los componentes, ¿sí? Y toda esa suma dentro de esta raíz cuadrada que está acá, ¿sale? Esta es la notación para el caso general, porque normalmente los datasets de la práctica o del mundo real, pues no son bidimensionales bueno, sí, algunas veces son bidimensionales, tridimensionales, pero la mayoría de las veces tenemos un montón de columnas o de variables predictoras. Cada una de esas variables predictoras, nos va a determinar el tamaño o la dimensión en la que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso bidimensional, supóngase este dato que yo lo escribí aquí nada más para que se entienda de forma ilustrativa. Nosotros tenemos dos columnas, altura de la planta, número de hojas amarillas en la planta y el estado de la planta. Este último es mi variable objetivo. Estas dos son realmente mis variables predictoras. Pero mi punto consiste de dos componentes, que es el 45 y el 2 que está acá. Es decir, estamos trabajando en un caso bidimensional. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Si nosotros tenemos este dataset para entrenar, yo quiero saber, por ejemplo, si yo tengo este otro dataset que dice, mira, pues si mi planta es de 44 centímetros y tengo tres hojas amarillas, yo quiero saber cuál es el estado de la planta, si es saludable o está enferma, ¿sí? Entonces, aquí este es otro caso, por ejemplo, cuando mide 36 centímetros y tiene nueve hojas amarillas, pues la planta posiblemente sea enferma, no lo sé, eso es lo que queremos predecir. Bueno, dicho esto, lo que me gustaría platicarles qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros estemos programando nuestra clase.
hay que crear una clase con la arquitectura de scikit-learn. Es decir, cuando tú defines una clase, normalmente esta tiene el método init porque recibe parámetros para poder iniciar la instancia, pero tiene dos métodos principales, que estos dos métodos se van a repetir en todos los algoritmos que hagamos, que es el fit y el predict. El fit lo que hace es realmente es ajustar el modelo a los datos, obtener los parámetros ya entrenados, porque fit eso significa ajustar, y esos parámetros poderlos utilizar en el método predict para poder hacer las predicciones, ¿sí? Entonces, aquí también, además, nuestro algoritmo de K-nearest neighbor tiene que calcular la distancia entre los puntos, como ya dijimos. Una vez que calcula la distancia entre los puntos, por ejemplo aquí, entre todos los puntos, tiene que encontrar las K distancias más cercanas y de esas distancias tiene que elegir, por ejemplo, si estas distancias, estas tres distancias, por ejemplo, tienen estas etiquetas, por ejemplo, dos azules y una roja, pues por mayoría de votos se tiene que elegir la que es azul y esa es la que se le pone al punto, ¿sale? Bueno, dicho eso, vámonos directamente a programar nuestra clase. Bueno, vamos a empezar. Realmente lo que vamos a hacer aquí, yo voy a crear mi clase, le vamos a poner este nombre, ¿sale? Porque este es el nombre estándar que usa scikit-learn. Esta clase va a estar dentro de un módulo que se llama neighbors, neighbors.py. Si se fijan, aquí está. Y mi módulo a su vez está dentro de una carpeta que se llama Jalisco ML, que funge como paquete. Paquete que contiene un módulo que se llama neighbors.py y módulo que contiene una clase que se llama KNeighborsClassifier. Después vamos a importar esta clase desde el módulo main que tenemos acá, pero primero tenemos que desarrollarla. Entonces, dijimos que esta clase, todas las clases que vamos a utilizar tienen, primero, el método init, ¿sale? ¿Sí? Entonces, de hecho, voy a crear el cuerpo primero. Le voy a poner aquí pass. También tiene el método fit. Son métodos de instancia. Por eso reciben self como argumento. Le voy a pasar un pass. Y también def predict. ¿Sí? Ok, este es el cuerpo que va a tener mi clase. Ok. Entonces, eh, el argumento que va a recibir cuando nosotros inicialicemos eh, nuestro objeto, nuestra instancia, este va a recibir como argumento para poderlo inicializar n neighbors, ¿sí? N neighbors, que es el número de vecinos que nosotros queremos encontrar. Aquí yo simplemente lo voy a guardar como atributo instancia, self.nneighbors, ¿sí? Y vamos a poner igual a esto que le pasamos por acá cuando lo inicialicemos, ¿sí? Este valor se guarda como atributo de instancia, ¿sale? Entonces, bien. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros creemos nuestro objeto o nuestra instancia, vamos a utilizar el método fit, pero el método fit tiene que recibir algo para poder ajustar. Antes de meternos en detalle con el método fit, me gustaría comentarles que en el algoritmo K-Neighbors Classifier, realmente el fit no se encuentra en algunos parámetros aquí. Es decir, fit significa ajustar el modelo a los datos. Por ejemplo, en el caso de la regresión, se pueden encontrar los parámetros o los coeficientes de esa regresión. Y después esos coeficientes se utilizan en el método predict para poder hacer las predicciones. Entonces, aquí es diferente porque el algoritmo K-Neighbors Classifier realmente no se encuentran parámetros aquí, sino que simplemente se calculan todas las distancias al vuelo. Pero voy a aprovechar el método fit de todas maneras porque este recibe un xtest, no, recibe un xstring que es para entrenar, es un array bidimensional para entrenar y también recibe un ytrain, ¿ok? Yo de todas maneras lo voy a guardar como atributos de instancia, así que voy a poner aquí self.neighbors
xtrain y lo ponemos aquí y self.ytrain y lo ponemos acá, ¿sale? Aquí ya se están guardando como atributos de instancia porque vamos a utilizar estos atributos de instancia desde el método predict. ¿Sabes? ¿Sí está grabando esto? A ver. Sí, súper. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que retornar la función fit? ¿Qué se les ocurre que pueda retornar? Yo le voy a poner aquí un return self, que retorne la instancia misma. ¿Por qué? Porque retornar self me permite utilizar encadenamiento de métodos. ¿Eso qué significa? Yo creo mi instancia de la clase kNeighbors classifier, le paso el nNeighbors y después hago, una vez que ya tengo el objeto, por ejemplo, mando a llamar el método fit de mi objeto, le paso estos valores que están aquí y después, inmediatamente después, porque la función retorna self, en esa misma línea de código puedo poner punto predict y pasarle los argumentos que le tenga que pasar. Pero bueno, esto se los voy a mostrar un poco más adelante para que se entienda mejor. Entonces, el método predict lo que va a recibir, pues como tiene que predecir, realmente tiene que recibir x.test. En el gráfico que nosotros tenemos acá, a ver, déjenme ver si puedo. Veamos esto. Por ejemplo, este dataset es para entrenar. Este es mi xtrain y el que está aquí abajo, estas dos columnas es mi x, mi xtest. Bueno, realmente lo que vamos a hacer aquí es, yo para cada valor de mi xtest, por ejemplo, para este primer renglón, yo necesito calcular la distancia con todos estos. Está muy ancho esto. A ver, vamos a ponerle aquí más delgado esto. Otra vez, para cada valor en mi xtest, necesito calcular la distancia a cada uno de estos valores en xstring, ¿sí? Estos son puntos bidimensionales. Entonces, hacemos un bucle for que esté calculando las distancias de este que está aquí abajo con todos estos que están aquí arriba para obtener un vector de distancias. Después calculamos, encontramos las tres más pequeñas o más cortas y encontramos las etiquetas de esas tres distancias y por mayoría de votos seleccionamos el valor de la etiqueta que más se repite. Entonces, esto se tiene que repetir también para el que está aquí abajo. Ese mismo proceso se repite también para el punto que está aquí abajo, ¿vale? Por eso necesitamos, vamos a un bucle for, vamos a poner for, ¿qué le pongo? ¿Cómo le pongo? Punto for punto predict in xtest. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, por cada valor o por cada renglón que yo le llamé punto predict in xtest, tiene que calcular la distancia entre ese punto y cada uno de los puntos que aparecen acá, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es, tiene que calcular la diferencia, el cuadrado de la diferencia de los componentes y luego sumarlos y todo eso calcular la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Eso cómo se hace? Vamos a poner aquí la diferencia primero entre el punto predict y los puntos que aparecen en el array self.xstring. Esta diferencia tiene que estar al cuadrado y después tengo que calcular la suma, ¿sí? Aquí para poder calcular esa suma voy a importar NumPy. Import NumPy as MP. ¿Sí? Entonces aquí, si recuerdan la ecuación, es np.suma, suma de esto, de este cuadrado de diferencias, pero antes quisiera explicarles que esta suma realmente cuadrados de diferencias se tiene que hacer este,
Nosotros, esto que está seleccionado realmente sigue siendo un array bidimensional y esta suma se va a aplicar horizontalmente, pero para poder hacer eso tengo que especificar que el axis es 1, ¿sí? Y después de esta suma, np.sqrt, saco la raíz cuadrada, ¿sí? Esto realmente lo que retorna es un vector de distancias, es un ND array unidimensional. Entonces, esto yo lo voy a guardar en una variable que se llame distancias, ¿sale? Vamos a poner aquí un comentario que se llame calcular distancias. Ese es el primer paso. Después tengo que calcular las distancias más cortas según el n neighbors, ¿sí? El valor que tenga esto, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, nosotros ya tenemos un array de distancias. Tenemos que utilizar aquí la función np.arcsort y le voy a pasar el array de distancias. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Me va a retornar la posición donde se encuentran las n distancias más cortas, ¿sí? Lo que hace arcsort es te ordena el vector o te ordena este array de distancias de menor a mayor. Y luego, si tú, por ejemplo, eliges, como todo esto es un array, pero si tú eliges, pues dame desde el principio hasta, por ejemplo, si self.neighbors fuera 3, te vas a decir, mira, esto que está aquí significa dónde está ubicada la posición en el vector distancias de las tres distancias más cercanas, por ejemplo. Y a esto yo le voy a llamar índice. Ajá, o posición. No sea, índices le voy a dejar, ¿sí? ¿Por qué necesito saber esto? O sea, yo necesito la posición porque un array empieza desde 0, 1, 2, 3. En posición empieza a contar desde 0. Entonces, estas posiciones de los índices de las distancias más cortas, yo necesito pasárselas al Y-train para poder extraer las etiquetas de esos valores o de esas distancias más cercanas. Yo para poder hacer eso, voy a mandar llamar mi atributo de instancia, que es este que está aquí, y le voy a pasar los índices, ¿sí? Le voy a pasar los índices. A esta variable yo le voy a poner labels. Ajá, lo voy a guardar en una variable que se llama labels, porque después lo que tenemos que hacer aquí es, por mayoría de votos, le voy a poner selección por mayoría de votos. ¿Sí me veo en la cámara? Sí, ahí está. Selección por mayoría de votos. Entonces, ¿cómo le hago yo para poder seleccionar de un array el valor que más se repite? Para eso yo voy a utilizar una clase que es from collections, from collections, import counter, la clase counter, ¿sí? Entonces, déjenme les muestro cómo funciona esto. Eh, Voy a crear una variable, un objeto que es más común o elemento más común, ¿cómo le pongo? Más común. Aquí yo estoy mandando llamar, estoy instanciando, estoy creando el objeto más común a partir de la clase counter y a counter yo le voy a pasar este array de etiquetas que yo tengo acá para saber cuál es el que más se repite. Entonces, este mismo objeto tiene un método que se llama most common. Most common realmente te regresa una lista de tuplas.
pero yo únicamente quiero el elemento más común, así que le voy a poner aquí uno. Solo quiero uno, el más común. El resultado es una lista de tuplas, pero si esa lista tiene tamaño uno y lo que está dentro de esa lista es una tupla que tiene dos elementos, que es, por ejemplo, dentro de la tupla puede ser, por ejemplo, en lo que vimos, azul se repite dos veces, ¿sí? Entonces tengo que poder extraer azul. Primero extraer la tupla y después el primer elemento de la tupla. Entonces, el primer elemento de la lista es una tupla y el primer elemento de la tupla es un valor, que es la etiqueta. Yo necesito poder guardar esto en una lista porque esto se va a repetir para cada punto en Xtest, ¿sale? Entonces yo aquí voy a crear una lista, predicción, le voy a poner una lista vacía y este valor yo lo voy a ir guardando con el método .append, le vamos a poner más común. Vamos a poner esto, lo vamos a poner aquí, ¿sí? Ujú. Entonces, al final, una vez que hace todo el proceso, tiene que retornar un array. Este método, return np.array, que va a ser un array que se va a crear a partir de más común de predicción. ¿Sí? Listo, pues parece que ya terminamos nuestra clase. Déjenme dar un repaso para ver si no nos equivocamos en nada. Entonces, esta es nuestra clase, KNeighbors Classifier. El método init inicializamos recibiendo nneighbors. Se guarda como atributo de instancia aquí. Después creamos el método fit que recibe xtrain, ytrain. Se crean los atributos de instancia. Se retorna self para el encadenamiento de métodos en caso de ser necesario. Igual se lo dejo. Y después nos pasamos al método predict. El método predict recibe un next test cuyo propósito es hacer las predicciones de las etiquetas y tienen que retornar un array. Entonces, esto ya vimos para qué era. Por cada punto en X test, como lo vimos en el dibujo, tiene que estar calculando la distancia entre este punto y todos los elementos del set.xtrain. Entonces, esta es la diferencia, el cuadrado de la diferencia y todas esas diferencias, cuadrados de diferencia, se tienen que sumar y después se tiene que sacar la raíz cuadrada. Ok, hasta aquí estamos bien. Una vez que se obtiene el vector de distancias, se calcula los índices o las posiciones de, eh, de las distancias más cercanas. Por ejemplo, ya que sabemos estas distancias, pues en qué posiciones se encuentran los tres elementos cuyas distancias son las más pequeñas. ¿Por qué necesito esas posiciones o índices? Porque esos índices se los voy a pasar al self-train para saber qué etiqueta les corresponde y a eso le voy a llamar labels. Después, selección por mayoría de votos. Ok, voy a crear un objeto de la clase counters donde le paso labels para saber cuál es el que más se repite. Y aquí lo estoy haciendo append en esta lista vacía que tenemos acá y estoy sacando el más común, el primer elemento de la lista y el primer elemento de la tupla. Y una vez que termina el proceso, estoy retornando un array con predicción. Perfecto. Ahora sí, lo voy a guardar y nos vamos a ir a probar esto a un módulo main, al módulo principal para poder importar esta clase. ¿Sale? Tal cual como usted lo hace ahí utilizando scikit-learn, yo quiero poder hacerlo utilizando nuestra propia librería que estamos desarrollando aquí. ¿Sí? Entonces, para eso, quiero que vean que mi módulo de Neighbors está dentro de, como ya dijimos anteriormente, dentro de mi paquete o mi carpeta Jalisco ML y que el módulo main está al mismo nivel que la carpeta Jalisco. Aquí está. Es este que está aquí. Entonces, ahora sí vamos a utilizar nuestra librería y ya me tardé un poco, pero bueno, esto es así, lo estamos haciendo desde cero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah?
Aquí lo que se me ocurre es, creo que hay por aquí lo tengo. Vamos a utilizar un dataset de ejemplo para poder trabajar con nuestro modelo. Entonces, from sklearn.datasets, import iris, load iris se llama. Y luego, también para poder trabajar, para procesar los datos, vamos a utilizar la función train test split que ya le hicimos en otro video, pero yo aquí ya la estoy importando como si fuéramos profesionales. Entonces, from, y esto está en el paquete jalisco.ml de Machine Learning. Model Selection, dentro del módulo Model Selection, import train test split. Super. Y luego, from jalisco.ml.neighbors, import la clase KNeighbors classifier. ¿Ah? A ver, vamos a lanzar esto. Listo. Aquí no hay bronca. Ahora sí, ¿cómo le hago? O sea, para trabajar, aquí yo ya tengo esto. Alguna vez yo creo que todos trabajamos cuando estuvimos aprendiendo K-Nerds Neighbor, todos trabajamos con este dataset, que es el dataset de Iris. Lo que tiene, por ejemplo, es un dataset cuyo conjunto de entrenamiento son 4 columnas. Pues lo voy a ejecutar y lo vamos a ver mejor. ¿Sí? El X tiene 4 columnas, es un array bidimensional. Te dice, mira, aquí están las 4 columnas. Las primeras dos, si no me equivoco, son el ancho y el alto del sépalo. Y las últimas dos son el ancho y el alto del pétalo. Algo así. El chiste es que estas son mis variables predictoras y la variable objetivo, que en este caso es Y, es un array unidimensional. Se ve así, pero realmente es unidimensional. Es tratar de predecir según las características anteriores qué tipo de flor o qué tipo de planta era esta. Aquí hay 3 tipos de plantas etiquetados con 0, 1 y 2. Entonces, el propósito es, si tú pasas un nuevo dataset con ciertas características de las plantas, del pétalo y del sépalo, ¿qué planta es? Es decir, poder hacer ese tipo de predicción. O era una flor, no lo recuerdo. Pero bueno, este es el ejemplo, el dataset con el que nosotros vamos a trabajar. Yo necesito entonces utilizar mi función train test split que ya desarrollamos anteriormente. Porque voy a guardar estos valores, necesito crear mis conjuntos de entrenamiento y mis conjuntos de pruebas. Entonces, mi xtrain, xtest, vamos a guardarlo aquí en ytrain y luego es ytest y le voy a pasar la función test train test split que recibe X y recibe Y, ¿sí? Pero recibe otra cosa también, si se acuerdan, esto recibe también el test size, que por default creo que le pusimos .3, pero aquí le voy a poner .2. Eh, Súper, a ver, déjenme lo ejecuto. Y nada más por curiosidad, voy a ver cómo se ve esto. ¿Así? Mm. Bueno, este primero que aparece es mi Xtrain. Ajá, que es naturalmente que contiene el 80% de todos los registros. Y luego este es mi Xtest, que contiene el 20%. Y esto que aparece aquí se ve así, pero es un array unidimensional. Realmente es este viene siendo mi Y-train y este último mi Y-test. Súper excelente. Entonces, bueno, en el tratamiento de los datos se pueden hacer normalmente otras cosas, pero no las hemos desarrollado. Hasta ahorita solo hemos desarrollado Train Test Split y nuestra clase de vecinos más cercanos. Pero se pueden hacer normalizaciones, transformaciones, escalamiento, etcétera. Todo lo que haga mejoras en el modelo, eso se puede hacer. Pero ahorita solo es ilustrativo, ¿sí? Aquí, entonces, yo voy a crear ahora sí mi instancia. Mi instancia se va a llamar KNN de K-Nearest Neighbor. Es una instancia de la clase KNeighbors Classifier que le importamos, que es la que nosotros hicimos. ¿Esto qué recibe? Cuando se inicializa con el método init, esto recibe n neighbors, le vamos a poner 3.
¿sí? Ahora, yo ya creé mi instancia o mi objeto. Yo lo que tengo que hacer es llamar el método .fit, que le tengo que pasar mi xTrain y le tengo que pasar mi yTrain, ¿sí? Esto realmente el método fit, en nuestro caso, como ya explicamos, solo se va a guardar como atributos de instancia estos dos valores y después ambos se van a utilizar en el método predict para poder calcular las etiquetas, ¿sí? Entonces, voy a crear un array que se llame yPredicción. Así, yPredict lo voy a poner. yPredict, donde voy a llamar knn.predict, que haga la predicción de estos que están acá. Ahí está. ¿Sí? Si todo sale bien y si no cometimos un error, esto en el código, a ver, voy a ejecutar esto. Ah, mira, se ejecutó bien. Nada más, vamos a ver qué forma tiene esto. Ahí está. Estas son las predicciones que arroja nuestro modelo que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué tan bueno es? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que nosotros podemos ver qué tan bueno es nuestro modelo? ¿Mm? Aquí, a ver, lo que podemos hacer es, de este yPredict, de este yPredict, voy a comparar el resultado de nuestro modelo con el yTest y esto te va a dar un conjunto de valores booleans donde te va a decir, mira, si tú seleccionas estos valores del array yTest, únicamente te va a traer donde se cumpla que se machea que nuestra predicción con los valores de test de prueba real este, coinciden, ¿sí? Pero a esto le vamos a sacar la longitud de este vector, porque únicamente te va a traer únicamente los casos en los que coinciden. Si coinciden la mayoría, pues este valor de longitud va a ser menor o igual al tamaño real de yTest. Entonces, si a esto yo lo divido entre el tamaño real de yTest, ah, esta no se la sabía, no se crea. Aquí yo tengo que obtener un valor. Ah, miren, le atinamos al 96% de los casos. Para K igual a 3. Entonces, bueno, vamos a dejar el video aquí. Solo quería mostrarles cómo nosotros podemos desarrollar nuestra propia librería de K-Neighbors Classifier, cómo meterla en el script de Neighbors y cómo importarla acá. O sea, como si estuviéramos utilizando una función como si estuviéramos trabajando con scikit-learn. Pero lo interesante de esto es que nosotros sepamos cómo se desarrolla, cómo funciona, cómo poderlo hacer desde cero, porque uno como científico de datos tiene que saber estas cosas. Sí, esto es bien importante, pero bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video.